Venimos con las características del discípulo, las características de aquel que está sirviendo al Señor. Vimos ya irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Cada una de estas características generaron en cierto sentido charlas, y está bien que así sea. Y ahora tenemos que ver la característica que sigue, que tiene que ver con ser prudente o sensato, son sinónimos. La Biblia habla de prudente, así que bueno, es justamente de eso, de esa característica de la que nos corresponde hablar en el día de la fecha. Así que bueno, ¿queremos arrancar? Sí. Prudente o sensato, que tiene prudencia y actúa con moderación, observando el entorno y las posibles consecuencias. Cuerdo, de buen juicio, uno que piensa antes de errar en lo que dice, hace o comunica con su actitud, que actúa con sabiduría. Varios de los términos que vamos estudiando son muy parecidos, son muy similares, pero tienen algo siempre distinto. Cuando hablábamos el otro día acerca de ser sobrios, lo importante de ser sobrios, ¿se acuerdan? Tenía que ver específicamente con la conducta. Y en cuanto a la prudencia, no solo tiene que ver con la conducta, sino también a la hora de expresarnos. Puede ser de manera verbal o también en nuestras actitudes. El término prudencia proviene del latín, un latín que es prudentia, con T, y es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de manera justa y adecuada, con moderación, de manera reflexiva, con sensatez, teniendo cuidado de no hacer daño a otros o a uno mismo con las actitudes y con las decisiones que se toman. La prudencia requiere un buen sentido. El buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, en otras palabras, es sinónima de varias de otras características, pero es muy importante para el discípulo de Cristo y sobre todo para aquellos que de alguna manera estamos ministrando sobre vidas. Miren, hay una frase de Aristóteles que he anotado que dice lo siguiente, esa frase dice, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Podemos adquirir esta frase justamente para prudente. Si nosotros aprendemos a ser prudentes, no vamos a andar diciendo todo lo que pensamos, porque lo que pensamos está guardado dentro nuestro y nadie se entera, pero sí tenemos que pensar todo lo que decimos, tener muchísimo cuidado a la hora de hablar, a la hora de responder, a la hora de expresarnos hacia otras personas. Por ahí una frase más humana, digamos, dejar que pase agua debajo del puente antes de tomar decisiones o antes de decir determinadas cosas. ¿Saben lo que pasa? Que aún en la Biblia nos enseña, en Jeremías 17 nos enseña y dice que es engañoso el corazón. Dice, más que todas las cosas y sin remedio, ¿quién lo conocerá? A veces actuar por impulso, actuar por una sensación o un deseo, eso es imprudente y nos puede generar algunas consecuencias bastante desagradables. Pero bueno, seguimos. Algunas veces nuestras acciones nos llevan a consecuencias muy tristes y a veces no tan tristes. De cualquier forma, evitarlas es mucho mejor. Actitudes impensadas nos llevan a cometer un error casi el 100% de las veces. Actuar sin pensar significa ignorar las consecuencias que nuestra actitud nos puede traer a nosotros o a alguien más. Muchas veces actuamos de manera impulsiva y al hacerlo de esta forma, al actuar de manera impulsiva, no medimos consecuencias. La prudencia es una característica, es una virtud que hace que nosotros, antes de actuar, pensemos en las posibles consecuencias de lo que vamos a decir o de lo que vamos a hacer. A veces las personas por algún momento, por ahí, por satisfacer ese impulso, ese deseo de expresarse o de defender sus propios argumentos, actúan de manera imprudente. Bueno, la prudencia es justamente lo contrario, es poder actuar con cuidado, sabiendo de que no es sencillo lo que viene por delante, ¿no? Y que el 100%, como dice ahí esta frase, cometer un error casi el 100% de las veces trae consecuencias. Siempre hay consecuencias y la mayoría de las veces son desagradables para el que lo dice, ¿no? La tarea de ser alguien prudente no es fácil. Sin embargo, algunas
algunas prácticas nos pueden ayudar. La prudencia revela a Cristo en nuestras vidas. Qué interesante que es esto, ¿no? Actitudes prudentes revelan un corazón temeroso de Dios. Y muchas veces nuestras opiniones, nuestras acciones, nuestras decisiones no son las mejores, pero si aprendemos a actuar con prudencia, se empieza a revelar Cristo en nosotros. Las personas que no conocen a Dios empiezan a ver algo distinto en nosotros porque no actuamos por impulso, actuamos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Por eso la prudencia, como dice esta frase, revela a Cristo en nuestras vidas. Las personas pueden ver a Cristo porque somos prudentes. Saber pedir perdón. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque todos cometemos errores y todos en algún momento dañamos a las personas. Y en cuanto a esto, es importante que aprendamos a pedir perdón. Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos actuado de manera impulsiva o con poca prudencia, en primer lugar le tenemos que pedir perdón a Dios. Y en segundo lugar, y no solo hemos ofendido a Dios, sino que además hemos dañado a alguien, hemos dañado a otra persona, lo que debemos hacer es buscar una reconciliación con esa persona, pidiéndole perdón y también intentando reparar el error. Por ahí esta es una de las partes difíciles, porque a nadie le gusta pedir perdón a otro, pero es un ejercicio que debemos aprender a hacer cuando actuamos de manera imprudente. Pedir sabiduría al Señor. Miren, en cuanto a esto de pedir sabiduría a Dios para actuar con prudencia, encontramos este versículo que está en Santiago 1:5. Digo, porque alguno puede decir, sí, pero yo no sé cómo actuar. Bueno, es claro lo que dice Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Dice, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar nada. La Reina Valera del 60 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Tengamos libertad para expresarnos delante de Dios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder conducirnos en la vida durante todos los días, porque si no, nos vamos a hacer daño nosotros o vamos a hacer daño a alguien más. Tener la palabra de Dios presente. Y como cuarto consejo acerca de la prudencia, esto de tener la palabra de Dios presente. Y queremos ver junto con ustedes lo que dice el San Mateo 7, del versículo 24, donde habla acerca del hombre prudente y el imprudente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Hablábamos hoy, creo que era con Sandra, sobre este tema y sobre este pasaje en puntual. Y tanto el hombre prudente que relata esta parábola, esta enseñanza de Jesús, como el imprudente o insensato, le dice acá, los dos padecieron catástrofes, ¿no? Tuvieron situaciones difíciles en su vida. Si ustedes comparan los dos versículos, el 25 y el 27, en los dos dice, cayó lluvia, vinieron torrentes o tormentas, dice otra versión, soplaron vientos, azotaron contra la casa. O sea, tantos aquellos que actúan de manera prudente como los que actúan de manera insensata sufren situaciones, dificultades, pueden pasar por problemas. La diferencia entre uno y otro, entre el prudente y el imprudente, es que el prudente edificó su vida sobre la roca, edifica su casa sobre la roca, y nosotros sabemos quién es la roca. La roca es Jesús. Si yo o ella o cada uno de nosotros aprende a edificar su vida en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, entonces realmente vamos a ser prudentes, porque acá dice, el que me oye estas palabras y las hace. Fíjense, en el otro caso, en el 26 dice, pero el que me oye esta palabra y no las hace. La gran diferencia que hay acá es que una de las personas oyó la palabra y la puso por obra.
Y la segunda persona también oyó la palabra, pero no la puso por obra. Por eso la diferencia no está en lo que podemos oír o en lo que nos pueden enseñar o en lo que podemos aprender guiados directamente por Dios. La diferencia está en aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Eso me va a hacer a mí un hombre prudente o una mujer prudente. No es otra cosa más que esto. Cada una de las personas puede sufrir situaciones feas. Ejemplo, rápido y práctico. Todos nosotros padecimos el mismo viento que toda la ciudad padeció el viernes pasado, ¿cierto? Pero gracias a Dios pudimos estar aferrados, no desesperados, no salimos corriendo y nos volvimos locos, sino que pudimos estar confiados en Dios. Bueno, gloria a Dios por eso. Aprendamos a tomar la palabra y a poder ponerla por obra. Seguimos adelante. En Proverbios la prudencia es prácticamente un sinónimo de sabiduría y una cualidad que el sabio Salomón quiso edificar en sus hijos. Acá les cuento que proverbios acerca de prudencia o de sabiduría hay un montón. Tomamos 3 específicamente porque entendemos que hablan de distintas actitudes o de distintas situaciones en las cuales uno debe demostrar prudencia. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. En otras palabras, Salomón está enseñando acá y dice, mientras menos hablemos, menos problemas vamos a tener. Si queremos actuar como hombres o como mujeres prudentes, debemos aprender a hablar poco, lo poco y necesario. Por eso dicen, las muchas palabras no falta el pecado. Cuando uno habla mucho, el que mucho habla, mucho erra, dice el dicho. Bueno, acá también pasa exactamente lo mismo. Proverbios 14:15. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Qué interesante que también es este otro versículo, ¿no? Nos habla de la ingenuidad o de aquel que no tiene precaución o de aquel que no está mirando. Bueno, dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen, todo se lo cree, absolutamente todo, y nunca aprendió y nunca tuvo cuidado, en primer lugar, de consultar con Dios. Yo agregaría nada más acá, el prudente no solo se fija por dónde va, también busca la guía del Espíritu Santo para cada uno de los pasos que tiene que seguir. Seamos prudentes y tengamos cuidado de cada una de estas cosas. Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Acá compara al prudente con alguien que no tiene experiencia, ¿no? Entonces podríamos decir que ser prudente es también aprender de los errores que podemos haber cometido en el pasado. O dice, el inexperto sigue adelante. Bueno, cuando nosotros ya tenemos una determinada experiencia, cuando ya tenemos una determinada cantidad de años en el Señor, podemos aprender y debemos aprender a actuar con prudencia. Ya sabemos cómo pueden venir algunas consecuencias ante cosas que digamos o hagamos. Entonces, si somos prudentes, actuemos de esa manera, justamente con prudencia, no como inexpertos, no como personas improvisadas, sino aprendamos a practicar la prudencia y aprendamos a actuar justamente como hombres o como mujeres que pueden manejarse dentro de este parámetro de prudencia. En la Biblia vemos casos de hombres temerosos al Señor que así como nosotros hacemos, actuaron por impulso. Hablaron sin dominio propio y así trajeron para su vida y para la vida de otros consecuencias dolorosas. Miren, estas personas que están allí, por ahí les voy a contar rápidamente lo que les tocó vivir. Las citas están, yo las voy a decir nada más las citas ahora. Por ejemplo, ahí está, dice María que era la hermana de Aarón y hermana de Moisés. María junto con Aarón hablaron mal de Moisés, porque decían, solo con Moisés habla Dios, ¿no? Si nosotros también ministramos al pueblo. Bueno, resulta que en algún momento cuando el Señor descubre a María y descubre a Aarón, Aarón dirigiéndose a Moisés le dice, te pedimos perdón, por favor, no pongas sobre nosotros el pecado. Dice esta frase en la que yo quiero recalcar, dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Saben qué? Actuar de manera imprudente o sin prudencia es actuar locamente. Y esa frase, locamente, está en cada uno o en varios de estas historias.
La segunda historia, que es la de Moisés, me recordaba cuando hacíamos este estudio, cuando lo escribíamos. ¿Recuerdan que Moisés se le impidió entrar a la tierra prometida? Y el motivo por el cual se le impidió entrar a la tierra prometida fue porque Moisés actuó por impulso. En un momento determinado, Dios le había dicho que golpeara la peña, que golpeara la roca para que saliera agua, y él, enojado con el pueblo, porque el pueblo no creía en Dios, golpeó la roca y no le dio gloria a Dios. Actuó por impulso y se perdió entrar a la tierra prometida. Otro ejemplo es el rey Saúl, por ejemplo. El rey Saúl, cuando fue separado de su reinado por no haber esperado a Samuel. Samuel, en 1 Samuel 13:13, Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho. Se repite esa palabra que les decía recién, locamente, actuar locamente, sin criterio, actuar de una forma irracional. Eso es actuar justamente sin tener precaución en todo esto. Bueno, David, la historia de David la conocemos. David actuó por impulso y por eso adulteró y por eso también asesinó. No me voy a detener en el caso de David porque de estos debe ser uno de los más conocidos. El menos conocido debe ser ese que dice Asa, rey de Judá. La historia de Asa está en Segunda de Crónicas, capítulo 16, y yo quiero leer el 7 y el 9, dos pedacitos de ahí. Dice el Señor hablando a Asa a través de uno de sus profetas. Dice: por haberte apoyado en el rey de Siria y no haberte apoyado en el Señor tu Dios, locamente has actuado en esto, y de ahora en adelante habrá guerras contra ti. O sea, el actuar por impulso, el actuar sin esperar a Dios y sin prudencia, hace que las personas padezcan situaciones. Bueno, y el apóstol Pablo, ¿no? Es Pedro, gracias. El apóstol Pedro. Yo digo, de todos estos casos, Pedro debe haber sido de los personajes más imprudentes o más impulsivos que nombra el Nuevo Testamento, ¿no? Hay por lo menos varios ejemplos, pero yo había tomado dos. Uno en Mateo 17, cuando es la transfiguración. Recuerdan que había subido Jesús al monte con 3 de sus discípulos, entre ellos Pedro, y hubo una visión, se le aparecieron allí Elías, ¿quién era el otro? Bueno, no recuerdo, perdón, a Jesús, y entonces Pedro, todo impulsivo, agarra y dice: ay Señor, hagamos enramadas y quedémonos a vivir acá. Bueno, eso es actuar sin prudencia. Y otra situación es cuando Jesús declara su fidelidad. Pedro agarra y es impulsivo y le dice al Señor: contigo iré hasta la muerte, Señor. También por impulso. Jesús lo frena. Bueno, hay varios ejemplos de personajes y personas de la Biblia que han actuado de manera impulsiva y bueno, y eso nos llevó justamente a tener un problema. Pero seguimos. Es muy interesante este ejemplo. Pedro como hombre imprudente, ya que es imposible de no entender. Además nos llena de esperanza saber que el Señor Jesús invirtió 3 importantísimos años de su ministerio formando a una persona que tenía arraigado tal inconveniente. Me doy cuenta que acá está mal redactado. Dice: es muy interesante este ejemplo de Pedro como hombre imprudente. Ese ya que no debería ir. Dice: es imposible de no entender. Además, y esto es algo que me llenaba de esperanza mientras lo escribía, nos llena de esperanza saber que Jesús invirtió 3 años de intensivo sobre la vida de un hombre como Pedro, al cual le iba a dejar una responsabilidad muy grande, formándolo, preparándolo, aún siendo una persona impulsiva, aún siendo una persona imprudente. Miren, ¿saben qué es lo que me parece interesante y qué es lo que me llena de esperanza y que nos debiera llenar de esperanza a todos? Que muchos de nosotros hemos sido y en algunas situaciones somos como Pedro y actuamos de manera impulsiva. Yo puedo decir, viendo la historia de Pedro y de todos estos hombres, pero de Pedro en particular, hay esperanza para mí. Yo creo que cada uno de nosotros puede decir: tenemos esperanza. Jesús nos da esperanza. Él va a seguir invirtiendo su tiempo, Él va a seguir invirtiendo en nosotros a través de su Espíritu Santo para prepararnos, para capacitarnos y moldearnos a su imagen. Dios está formando el carácter de Cristo en tu vida. Dios está formando el carácter de Cristo en mi vida. Por eso no debemos desalentarnos, no debemos desanimarnos. Aún más, no debemos juzgar ni a nosotros mismos ni a otros, porque como escribe Pablo, y este versículo me encanta para terminar. Filipenses 1:6, estoy convencido de esto.
el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Amén a esta palabra. Realmente creo que este versículo nos tiene que llenar de esperanza. Porque, como decíamos al iniciar cada uno de estos estudios o al comienzo del primer estudio, sabemos que ninguno de nosotros, ningún hombre sobre la faz de la tierra está en condiciones de cumplir cada una de estas características. Pero como le escribe Pablo a los filipenses, estoy convencido de esto. Hermanos, estemos convencidos, cada uno de nosotros, de esto, que el que comenzó la obra, Jesucristo mismo, a través de su Espíritu Santo, Dios enviando a Jesús, el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la va a ir perfeccionando. Y para esto, cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto, tiene que dejarse moldear con la forma de Cristo. No se olviden que somos como barro en manos del alfarero, y ese barro es moldeado de acuerdo a la voluntad del alfarero. El barro no puede hacer nada, no debe hacer nada, pero lo que sí debemos entender es que para que esto suceda, para que la obra realmente se produzca, debemos ser maleables en las manos de papá. Yo sé que todas estas características que vamos enseñando y que vamos aprendiendo no las cumplo, pero sí sé que Cristo está trabajando en mi vida. Y poco a poco empieza a formarse. Y poco a poco, día a día, se tienen que empezar a ver algo más de estas características. No somos sobrios al 100%, tampoco somos perfectos en esta otra característica, ni en ninguna, bueno, espero que en algunas sí, pero hay unas más difíciles que otras, pero específicamente estas que tienen que ver con lo íntimo, con la reacción, con el carácter. Las que tienen que ver con el carácter, yo creo que son las más difíciles de moldear, pero allí es donde Dios está trabajando con mayor intensidad. Amén, amén. Porque por ahí si yo leo, por ejemplo, marido de una sola mujer, bueno, eso es relativamente sencillo. Yo me tengo que controlar y debo cuidar mi relación con mi esposa, pero cuando habla de esto, de sobriedad, de prudencia y de otras características que habla más adelante, tenemos que entender que, como dice Sandra, son parte del carácter. Y el carácter tiene que ir siendo moldeado poco a poco. Va tomando forma, se va preparando. Pero una cosa estoy convencido, hermanos, que el que comenzó tan buena obra en ustedes y en nosotros, la va a seguir perfeccionando hasta el día de Cristo. Amén. El día que Jesús venga a buscar a su iglesia, hasta ese día tenemos tiempo para que el Señor continúe su obrar en nosotros. Así que les bendecimos, realmente les bendecimos y anhelamos, es nuestra oración, es nuestro deseo que todas estas características, todas estas enseñanzas se vayan arraigando en nosotros, vayan formando en nosotros lo que realmente Dios tiene. Que podamos irnos formando a la imagen de Jesús y poco a poco vayamos siendo así. Miren, en el medio de todo esto dijimos algo que yo quiero recalcar. Tenemos algo que es fundamental y es la palabra de Dios. En esa parábola de Jesús, cuando habla del hombre prudente y del insensato, recuerden, el que oye, el que escucha la palabra de Dios y la hace, ese es el que es prudente, ese es el que adquiere prudencia y el que hace la obra como Dios quiere. Así que bueno, no sé si se entendió, no sé si hay alguna duda, algo que quieran consultar, tienen total libertad para hacerlo. Silencio. Somos prudentes y callamos. Muy apropiado, está bueno. Clarito, clarito como el agua. Realmente, miren, realmente nos alegra y nos hace bien saber que la palabra es recibida, saber que la palabra está siendo aplicada. Sabemos que en sus vidas Dios está formando justamente todo esto. Y es interesante saber que el Señor está haciendo una obra en su pueblo. Así que les animamos, les bendecimos, no solo a que puedan participar, sino también a que puedan aplicar
intentemos cada uno de nosotros aplicar cada una de estas características para que Cristo se forme. Sí, pensaba que el Espíritu Santo, o sea, que la oración nuestra sea que el Espíritu Santo, en el momento donde tenemos nuestro carácter es tratado o es puesto a prueba, que el Espíritu Santo nos pueda recordar estas palabras, ¿sí? Lo que significa ser prudente, lo que significa ser sobrio, porque a veces esto de ser prudente, a veces es como que reaccionamos, o decimos algo impetuosamente y después nos arrepentimos, ¿sí? Que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en esos momentos donde algo no nos gustó y queremos reaccionar y queremos decir algo, y a veces lo decimos, a veces nos equivocamos y decimos y tenemos que pedir perdón, pero que el Espíritu Santo sea el que nos traiga memoria y nos recuerde, y que cada día Dios trabaje en nuestro carácter. Yo digo, este tipo de, estas charlas son sobre el carácter nuestro, hermanos, ¿sí? De donde Dios nos está tocando, ahí donde, ay, reaccioné, uy, esto no, voy a dañar, si lo digo voy a dañar, o voy a lastimar a alguien, tengo que ser sobrio, tengo que ser prudente, si lo hago, puedo dañar, ¿sí? O sea, tener esos cuidados, por eso digo que Dios está trabajando en nuestro carácter, ¿sí? En las reacciones, en lo que yo hago, que el Espíritu Santo nos pueda recordar estas palabras en el momento adecuado y poder calmarnos y pensar si lo que voy a hacer o decir me va a traer consecuencias a mí o a alguien más. Amén. Que realmente el Señor nos recuerde a través de su Espíritu Santo su palabra, ¿no? Siempre es más sencillo, siempre es el camino más corto y el camino menos dañino ser prudente. Hablar poco, reaccionar menos, el poder pensar las cosas, dejar que pase tiempo, orar a Dios, buscar la respuesta directa de parte del Señor, porque cada vez que actuamos de manera impulsiva o de manera imprudente, justamente lo que trae sobre nuestras vidas es dolor, después nos trae problemas, puede generarnos toda una situación, después si queremos arreglar tenemos que pedir perdón, y bueno, y si lo hemos hecho pedimos perdón, pero podemos evitar esa situación. Para evitar esa situación debemos aprender a dejar que el Espíritu Santo conduzca nuestras vidas, y no solo que conduzca nuestras vidas, sino también que la palabra de Dios poco a poco empiece a transformar nuestro carácter. Pero para eso yo tengo que dejarlo a Dios obrar. Porque, miren, es muy sencillo agarrar y decir, no, yo oro para que el Espíritu Santo me sujete. Pero la realidad es que sabemos que el Espíritu Santo va a obrar en la medida que yo le permita obrar en mi vida. O sea, el Espíritu Santo no va a venir y me va a agarrar de la oreja y me va a decir lo que debo hacer o no hacer. El Espíritu Santo me advierte, el Espíritu Santo me recuerda. Cuando Jesús habló acerca del Espíritu Santo y dijo, les recordará. Entonces, yo tengo que aprender la palabra de Dios, tengo que estudiarla para que cuando la necesite, el Espíritu Santo me recuerde. No dijo, el Espíritu Santo les impedirá actuar. Dijo, el Espíritu Santo les recordará. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos recuerda, y yo como un hombre, ella como una mujer, cada uno de nosotros debe aprender a actuar escuchando al Espíritu Santo para no equivocarnos y para no ser imprudentes. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. A ver, yo miro. ¿Querés orar, Marcos? Te veo con el micrófono abierto. Bueno, oramos entonces. Dale. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que hemos pasado, gracias por esta charla, Señor. Gracias por todo lo que te ha hablado, Señor. Queremos, Señor, anidar en los corazones, Señor, esta palabra, Señor, para que podamos hacerlo por obra, Señor, llevarlo a cabo, Señor. Y gracias, Señor, porque todos los días nos habla, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, bendigo a los hermanos que están en este momento, Señor. Dado, Señor, y gracias por todo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén.